Bien, como comentábamos, todo lo que ocurre desde el punto de vista político tiene algún impacto, por supuesto, en la percepción del país y su estabilidad política, que es una de las variantes claves para quienes deseen invertir en Venezuela y en cualquier país del mundo. Todo lo que está ocurriendo desde el panorama político de alguna forma tiene su impacto en este sentido. Y el panorama político 2022 de Venezuela está girando en torno tanto a cómo los partidos están siendo percibidos por la ciudadanía, respecto al método para la elección de una candidatura que pueda representar a los sectores de oposición de cara a unas elecciones en 2024, y es el tema que vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, a quien le agradecemos que nos acompañe vía Zoom, William Dávila, exdiputado también de la Asamblea Nacional, miembro del Partido Acción Democrática. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Gracias, Carlos. Saludos y gracias por la invitación. Bien, como mencionamos, el panorama está girando en torno a esto y quisiéramos comenzar con la percepción del ciudadano. Hoy, ¿cómo está viendo Acción Democrática? Y William Dávila, que está en la calle, lo estamos viendo en sus redes sociales, está recorriendo el país con la militancia del partido. Estos temas que acá en los medios de comunicación parece ser el día a día, estas discusiones, es también del ciudadano. El ciudadano hoy está en esa misma sintonía que están los dirigentes políticos. Mira, ese es un tema muy importante. Yo he ido a algunos municipios, algunos estados, con un criterio de escuchar a la gente, nutrirme de esas informaciones de la gente. Yo después hago un informe, lo envío a las autoridades del partido para que efectivamente ese sentir de la gente sea tomado en cuenta a la hora de una decisión. O sea, no es un tema de llegar yo, palantear, decir, soy candidato, me echo un discurso y me fui. No, es otra cosa. La gente está exigiendo participación, la gente está pidiendo empoderamiento, primerear con la gente. Y ADEC ha sido un partido fundador de la democracia, partido que ha resistido embates ideológicos, personalistas y de todo tipo. Tiene en sus manos la gran iniciativa de llevar hacia adelante un proceso interno, para que de esa forma, mediante un ejercicio de democracia interna, pues se escoja el candidato presidencial. Sin necesidad de entrar en fracturas ni de pelea, yo no estoy en ese plan, sino incluso, fíjate, que yo había planteado la necesidad de que los candidatos todos visitáramos las seccionales, para de esa manera, esos planteamientos económicos y sociales de la microeconomía de la harina pan, como decía una vez un ministro, que la microeconomía uno la ve cuando vas a copar el pan, vas a copar la leche. Esa realidad la vi yo, por ejemplo, este fin de semana en una zona caficultora que se llama Guarico, allá en el estado Lara. Esa es una zona productora de café. Y la producción de café, a pesar pues de la situación histórica de que transformamos nuestra economía cafetera en una economía petrolera, sin embargo, en el mundo, 15.000 millones de dólares son los ingresos por ventas de café y emplea cerca de 40 millones de personas en el mundo. Es decir, es un renglón muy importante, y en el caso de Venezuela, tenemos aquí, un potencial. De 160.000 toneladas, ahorita se están produciendo 60.000. Eso significa deterioro en la mano de obra, problemas de todo tipo. Esas cosas uno las escucha ya. Y eso es lo que uno tiene que desarrollar dentro de la narrativa política unitaria, que nuestra propuesta es esa, que llegue de manera rápida a conectarse con las necesidades populares de las cosas más sentidas del pueblo. En ese proceso de empoderamiento, de participación que tiene el ciudadano, si bien el tema de las candidaturas es importante, ¿cómo está también la propuesta que tenga que ver con la renovación del partido? Porque hay un antecedente con Acción Democrática que tiene que ver, por supuesto, con el escenario 2020, del que también queremos conocer su posición, donde la judicialización de Acción Democrática, han dicho quienes están al frente de la tarjeta ante las autoridades del Poder Electoral, que se debe a que no había intención de renovar Acción Democrática y que el partido necesita precisamente ejercer la democracia interna. No, sí la hubo. La actual dirección nacional del partido produjo unas elecciones internas. Hubo un proceso de validación donde más de 200.000 militantes participaron. Yo creo que esos son argumentos que utiliza el sector pues, que está con Bernabé, que tiene sus propios intereses en el Tribunal Supremo de Justicia, con la misma gente de Maduro, y quieren establecer como una especie de falso positivo. Yo creo que lo importante en este caso es la reunificación por las bases, que es la propuesta que también yo desarrollo. Debemos reunificarnos por abajo, con la gente que está abajo del partido, que no tiene la culpa de ese tipo de dirigente que llega
a compaginarse con agentes distintos del partido. Te voy a decir una cosa más, Carlos. Pese a todas las circunstancias, AD en este momento se puede dar el lujo de tener una maquinaria organizada en todo el país y de tener varios candidatos. Para mí, inicialmente en el CEN yo lancé al compañero Henry Ramos, yo creo que es trayectoria, experiencia, garantiza la reunificación abajo. También están otros candidatos, Edgar Zambrano, Carlos Prósper, estoy yo. O sea, un partido que puede presentar varios candidatos no es un partido muerto. Es que hay una vivencia apasionante de lo que significa Acción Democrática como una vanguardia de cambio, de transformación económica y social de Venezuela. ¿Cómo ve William Dávila en este contexto un tema que también estamos viendo en las encuestas? Los ciudadanos, parece, los números que hemos visto de Data Analysis, los que hemos visto de Delfos, que hemos visto también de Datincorp, hablan de un ciudadano que quiere un cambio que no venga de los políticos tradicionales. ¿Cómo lo ve William Dávila? Bueno, mira. 70% del país quiere un político diferente. Bien, lo tenemos en línea. No te escuché bien, hubo una interrupción. Sí, decíamos que el 70% de los ciudadanos en estas encuestas hablan de la necesidad de un político diferente, que no venga ni de la oposición ni del gobierno. Bueno, mira, habrá que inventarlo en la luna o ir a buscar en una casa de recién nacido. Yo creo que la política es un proceso de lucha. Y mira, yo no desprestigio en ningún momento la actividad política por una razón muy sencilla. Porque tenemos que entender que la política es una ciencia, la más sublime de la ciencia, porque se trata nada más y nada menos que la ciencia para la transformación de la sociedad. La política como instrumento del bien común, no la política en función de intereses fragmentarios, intereses particularistas, sino pensando en el bien común. Es lo más sublime. El verdadero político que sacrifica intereses personales, perspectivas personales o proyectos personales para dedicarse a un ideal sublime, que es el bien colectivo, no puede ser estigmatizado ni tampoco segregado por razones de edad. Yo creo en el relevo generacional, yo creo en que hay una cantera en Venezuela de gente preparada por la democracia, en las mejores universidades incluso del mundo, o en la mejor universidad de la vida, que es la lucha social, que perfectamente puede ser un candidato o una candidata presidencial. Pero en este momento, mira, oyendo lo que dijo Socias allí, de las perspectivas de un empresariado que está orientándose hacia un tema de estado de bienestar, dentro de un concepto de entendimiento de todos los sectores, se necesita trayectoria y experiencia para poder manejar esa situación. El mundo político, si estamos hablando de un entendimiento entre el sector del capital, el sector del trabajo, el sector político, el sector del Estado, necesita gente que tenga alta densidad de tolerancia y sobre todo capacidad cognitiva para entender el hecho económico y el hecho político. Venezuela no puede seguir siendo, Carlos, por lo que yo le escucho a Socias allí, lo mismo es decir una economía petrolera. Aquí no pasó nada en 22 años porque estamos ahora a lo mejor produciendo 1 millón de barriles, están entrando ingresos y ahora... No, yo creo que esa concepción es equivocada y eso no fue lo que yo entendí del documento F de Cámara, que yo lo leí. El documento F de Cámara está hablando de un concepto clave, el entendimiento para desarrollar con un sentido de responsabilidad social un Estado que dignifique un valor sustancial hoy día, que es la dignidad del ser humano. ¿Qué quiere decir la dignidad del ser humano? Buen empleo, buenos ingresos, buena seguridad social, buena educación, que tengamos inversiones del sector productivo, no solamente la cuestión petrolera, obviamente lo más fácil porque es lo que produce. Yo aumento 2 millones, 3 millones, tantos millones de barriles de petróleo, pues eso me va a generar a mí un cash. Voy a tener movimiento de caja, voy a tener flujo de caja. Claro, pero puede apalancar el resto de la economía. Si nosotros no tenemos una concepción que no sea populista ni rentista, nos va a pasar lo mismo de tú no sabes. Es donde tenemos que cambiar el modelo. Y eso no es privativo de una nueva clase política, de un nuevo político, sino de la madurez y del sentido de Estado que se debe tener ahorita para salir de esta emergencia humanitaria. En esa madurez y en ese sentido de Estado, ¿qué toca reconocer? Porque hay señalamientos muy duros
hacia este sector del que William Dávila hace parte como dirigente político, que en este mismo contexto de primarias han hecho otros sectores, señalamientos que tienen que ver con corrupción, de manejos de fondos del Estado? ¿Qué pasa en ese sentido de hablar de madurez y de también poder unificar al país en reconocer lo que se hizo mal y lo que fueron rutas equivocadas tal vez? Lo conversamos luego de la pausa con nuestro invitado, William Dávila, del Partido Acción Democrática, está con nosotros vía Zoom.